Bien, vamos a estudiar la Biblia, hermanos, en esta mañana, en esta noche. Y vamos a estudiar sobre una vida en la presencia de Dios. Una vida en la presencia de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 3. Y vamos a leer algunos pasajes bíblicos, algunos versículos. Nos ponemos en pie, hermanos, para leer la palabra con reverencia. Dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra poderosa, viva, eficaz. Una palabra que es cortante como toda espada de doble filo. Una palabra poderosa. Señor, háblanos, ministranos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Una vida en la presencia de Dios. La porción bíblica que estamos leyendo, hermanos, nos está hablando de una época donde no se manifestaba la presencia de Dios. A veces nosotros peleamos con las palabras, porque en realidad la presencia de Dios siempre está. Pero lo que queremos decir, amado hermano, no estamos hablando, dice, una vida en la presencia de Dios. No estamos hablando de la presencia física, o sea, la presencia tangible. Bueno, la presencia de Dios, porque la presencia de Dios siempre está. No hay manera que podamos. Es más, cada vez que vamos a un lugar, nosotros estamos en la presencia de Dios. Literalmente hablando. Literalmente hablando. Ahora, cada vez que la Biblia habla de la presencia, por ejemplo, Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me voy de aquí.
Lo que quería decir Moisés es, si tu manifestación, tu respaldo, tu protección no viene con nosotros, yo no me voy a mover de aquí. Es decir, que cuando estamos hablando de la presencia de Dios, estamos hablando de la manifestación de Dios, estamos hablando de que no es que podamos ver a Dios, no es que podamos palpar a Dios, pero sí, hermanos, su presencia se puede mover, y cuando la presencia de Dios empieza a moverse, y Él siempre se está moviendo, pero estamos hablando cuando Él empieza a cambiar cosas, entonces hablamos de una manifestación de Dios. Y honestamente, hermanos, nosotros necesitamos hoy en el mundo manifestaciones de la presencia de Dios. No sé si están de acuerdo. El culto formal siempre lo hacemos, pero nosotros quisiéramos y anhelamos, amado hermano, la manifestación, no solamente en el culto. ¿Se apagó algo ahí, Josué? Se apagó allá atrás. No solamente necesitamos la presencia de Dios en el culto, sino que necesitamos la presencia de Dios en el hogar. Porque a veces hay un divorcio. Hay personas que llegan al culto y a usted le parece que tienen la presencia, que están encendidos. Pero sin embargo, cuando salen del templo, se apagó el fuego. No sé si usted lo ha visto por ahí. Yo he visto mucho esos casos. En el templo parece que la gloria de Dios está cayendo sobre ellos. Sin embargo, esa presencia es aparente. No es una presencia real, porque la presencia de Dios, amado hermano, se va a manifestar en el culto, se va a manifestar en tu vida personal, se va a manifestar en tu intimidad. La presencia de Dios se va a manifestar. Necesitamos la presencia de Dios. Anhelamos la presencia, el respaldo, ese culto, esa vida, amado hermano, en el cual pueden suceder milagros y cambios trascendentales en la vida. Lo necesitamos en todo momento de nuestra vida. Nosotros podemos ver en sentido general una iglesia, y esto entiéndalo en buen sentido, que está en el templo, pero no conocen al Señor. O sea, conocerlo de experimentarlo. Somos salvos por la fe, lo sabemos. Sabemos que somos salvos por la fe. Pero hay personas que se pasan 40 años en la vida cristiana y no han tenido ni siquiera una experiencia. Yo conocí a una muchacha que tenía 50 años, porque ya tenía como 60 y pico. En la iglesia dice: pastor, yo nunca en mi vida he experimentado, yo nunca he visto un milagro, dice, yo sé que yo soy salvo por la fe, pero yo nunca he visto nada, yo nunca he sentido nada, yo alabo porque yo sé que a Él le va a agradar, pero nunca yo he sentido eso, que siento esa presencia que me envuelve y qué triste es, amado hermano, porque es salva. La muchacha se había arrepentido de su pecado, era cristiana, pero qué triste vivir así. Y hay personas que viven así. El caso de Samuel, dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de mí. Y luego dice: Samuel no había conocido aún a Jehová y estaba en el templo. ¿Qué le parece? Dormía en la casa de Dios. Algunos dicen que dormía detrás. Sabe que el santuario tenía el arca del pacto en el lugar santísimo. Se dice que en la parte de atrás, el pegado al arca, dormía él. Dormía pegado al arca, dormía pegado, amado hermano, al trono representativo de Dios, y no conocía a Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias vive así? Y sin embargo, Samuel era un buen muchachito.
Dígame. Pero pastor, no dice la palabra que el Señor quiere que lo busquemos. Sí. Que a veces debemos buscarlo. Uh-huh. Él dice que si lo buscamos lo vamos a hallar. Amén, así es. Pero ¿qué veía él en los sacerdotes? Esa gente no le interesaba nada. No había visto. Él iba al culto y no, nadie, la gente estaba ahí a ver qué es lo que toca, hay un sacrificio, vamos a hacer el sacrificio, pero no, la gente estaba en la forma del culto y en el formato del culto y que no fallara la ofrenda de las 3 de la tarde, la ofrenda de todo que fuera en un formato como debía ser, pero la gente no buscaba la presencia de Dios y por eso Samuel así fue que se crió. Él dijo, bueno, pues, si esto es lo que hay, pues, amén. Ahora, nosotros podemos ver que Samuel, a partir de ese momento en el cual Dios lo llama, comienza a vivir una vida en la presencia de Dios. Y ahora es donde vamos a entrar al tema. Porque una vida en la presencia de Dios no se puede vivir en desobediencia. ¿Qué pasaba con Elí? ¿Qué pasaba con los hijos de Elí? Eran desobediencia, ¿no? Estaban en pecado. Y nosotros podemos leer, hermano, que era un relajo lo que esos muchachos tenían yo no sé cómo Dios no los había matado, honestamente. Yo no sé cómo Dios no los había matado. Porque vamos a ver lo que dice la palabra en el capítulo 2. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¡Qué barbaridad! Impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, porque ellos eran sacerdotes también. Y no conocían a Dios. Dice, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sumo sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía asido. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después coman tanto como quiera, él respondía: no, dámela ahora mismo. Versículo 16. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Y este versículo está diciendo que hay pecado más grande que otro. Repito el versículo. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y no vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Pero, amado hermano, la vida de estos muchachos, la vida de los sacerdotes, era un verdadero relajo. No podía haber presencia de Dios. No podía haber bendición de Dios. Porque cuando usted lee la palabra, no había interés ni siquiera. Ni siquiera hacían el papelazo de decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien aunque estemos mal, por respeto a Dios. No les interesaba. Entonces, una vida en la presencia de Dios
no se puede vivir en desobediencia. ¿Recuerda cuando Moisés subió al monte Sinaí lo que le dijo Dios? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y no hay en la Biblia, en la Escritura, nosotros no vamos a encontrar, amado hermano, que Dios le da lo mismo el pecado. No, Dios, amado hermano, se desagrada en la desobediencia. Dios no se... Es más, el Espíritu Santo empieza a molestarse, se llama, que Él se disgusta, se contrista cuando nosotros comenzamos a fallarle a Dios. Entonces, una vida, una iglesia, una familia, una persona en la presencia de Dios no se puede vivir en desobediencia. ¿Me está entendiendo? Lo que nosotros hacemos en el culto, Dios lo mira. Pero si Él mira lo que hacemos antes del culto, dice, no me gusta. Porque a Dios no es lo más importante, no es que todo esté bien hecho de una manera estructurada. El Señor quiere un pueblo obediente. Jesús dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos, amado hermano, aceptar este evangelio del siglo XXI. El evangelio del anticristo, el evangelio de la nueva era. El evangelio, amado hermano, donde todo es un formalismo, todo es una apariencia y no hay una vida en la presencia de Dios. Y hay algo que cuando una persona ya, los que hemos conocido a Dios y nos estamos empezando a dar cuenta que a veces nosotros empezamos a hacerlo por formalidad, ya se nos sabe, ¿qué estoy haciendo, Señor? Siento que a veces estoy haciendo esto por formalidad. ¿Qué sucede? Sí. ¿Qué me está sucediendo? Entonces, Es como un matrimonio cuando cae en la monotonía. Nosotros como creyentes debemos evitar caer en la monotonía espiritual. Si usted viene al culto y usted, no estamos hablando de que la palabra sea buena, no estamos hablando de que la alabanza. Si usted en el culto no experimenta un encuentro personal con Cristo, hermano, usted no puede estarse tranquilo. Yo por lo menos no me paro de la mesa hasta que no me llene. Y yo creo que ustedes en lo físico, si no se han llenado, ustedes están echándola hasta que se llenen. ¿Por qué en lo espiritual tenemos que ser tan conformistas? O comer tan poquito. Ya oré hoy, ya no tengo que orar más. Hermanos, la oración debe ser un estilo de vida. Hay cristianos que oran solamente al levantarse, al almorzar, al comer y al acostarse si se acuerdan. La oración debe ser un estilo de vida. Porque, amado hermano, cuando uno está conectado con Dios, usted va, ¿qué le dijo? Cristo le dijo a Pedro, primeramente Pedro le dijo a Cristo, Señor, tiene que predicar más suave porque se está yendo la gente. Y Pedro, el Señor le dijo a Pedro, no Pedro, no hay problema. Si ustedes se quieren ir, también se pueden. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? ¿A quién? si solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tienes, o sea, te necesitamos. Te necesitamos. Entonces una vida en la presencia de Dios debe ser una vida que se viva en obediencia para que valga la pena, para que funcione. Amén. Entonces, nosotros podemos ver en el otro punto que vamos a tocar,
una vida en la presencia de Dios es de elección personal. Dios te va a llamar, pero no te va a obligar. Dios no obligó a Samuel. ¿Cuántas veces lo llamó? La primera vez, Samuel no entendía quién lo estaba llamando y pensaba que era el sacerdote Elí. Y la segunda y la tercera y la cuarta, y en la cuarta vez que Dios lo llama, entonces él dice: heme aquí, envíame a mí. Bueno, no digo envíame a mí, digo heme aquí, perdón, esa fue Isaías. Heme aquí, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Quiero que podamos leer un pasaje, Hechos 26, 19, porque hubo otro hombre al cual el Señor se le apareció en el camino de Damasco, y este hombre dice unas palabras que no debiéramos pasar por alto. Hechos 26, 19. Pablo está contando su experiencia de salvación con el Señor y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión. Dice Apocalipsis 2:20: yo estoy a la puerta, aunque está hablando de una iglesia, pero se aplica al corazón de las almas también. Dios toca el corazón del hombre. Porque si Dios nos obligara, ¿qué garantía tiene el Señor? Que es como que una persona, es como un esclavo. El esclavo está ahí porque tiene que estar ahí, pero cuando usted le dé la libertad se va a ir. Entonces Dios no nos ha creado robots. No quiere una adoración obligada, porque me imagino que el Señor le diga: Miguel, mira qué bonito que hay. Claro, es que tiene que cantar. No, hermano. Es una alabanza que brota del corazón, en una eterna gratitud que tenemos en el corazón. Josué le dijo al pueblo: escojan hoy a quién van a servir. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y déjame decirte que Dios va a tomar hasta donde tú le des. Siempre uso esta ilustración. Cuando uno va a un hogar, el otro día estuvimos ayer en casa de mi hermana Mariana, y algunos hermanos a veces nos invitan, y la gente nos dice: pastor, esta es tu casa. Pero eso es una formalidad, no es verdad, eso es una cortesía. Siéntase como en su casa. Siempre. No es verdad, ¿verdad? Pues si no, yo llevo mi pijama para allá, tú sabes, llevo mi cafetera. Y entonces ya, mi flan, todo eso, ¿verdad? Es una cortesía. Pero cuando el Señor quiere entrar al corazón del hombre y dice: quiero llenar tu vida, no es una cortesía. Él quiere realmente tomar cada lugar de nuestra vida. Y Él no va a llegar más allá hasta donde tú le des. Él va a ir tomando espacio en la medida que tú cedas. Y yo he usado una ilustración de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, que para que lo entienda, imagínense una vasija de agua, y usted toma un pomo, vamos a suponer que esto es un pomo con tapa, una vasija con tapa. Cuando usted lo mete en el agua, usted lo está sumergiendo en el agua. Y la palabra sumergir es bautizarlo. El Señor te bautiza, tú estás bautizado, pero no estás lleno.
Para tú llenarte, tú tienes que abrir la tapa. Y en la medida que tú aflojes la tapa, esa agua va a ir entrando. Porque nosotros abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Y no dejamos que el Señor, o tenemos dentro otros lugares donde están bloqueados, donde no permitimos que el Señor entre. El Señor quiere ser Rey y Señor de tu vida. Es más, siempre que se predica, se pregunta, ¿aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? No es solamente que Él te va a salvar, Él quiere tomar el control de tu vida. Y no es porque Él quiera tener control, Él no necesita más control. Honestamente, controlarnos a nosotros es una tarea para Dios bien complicada. Bastantes dolores de cabeza que le damos a Dios. Cuando Él quiere tomar el control de nosotros, es porque nosotros no podemos controlarnos. Necesitamos. Mire, cuando el pecador se va a salvar, él no puede cambiar. Puede estar el deseo, como dice Pablo, el deseo está en mí, pero cuando no lo puedo lograr, entonces es donde clamamos al Señor, y en su gracia y en su bondad Él envía al Espíritu Santo, nos da una nueva criatura, tenemos un nuevo poder dentro. Pero mientras tanto no haya una nueva vida, tenemos deseos, pero solamente para poder declarar te acepto o te rechazo. Pero sin Cristo, como dice el Señor, separados de mí no van a poder hacer nada. Quiero cambiar mi vida, pero todo se queda en un círculo vicioso. Entonces, es de elección personal. Dios nunca te va a obligar, ni va a obligar a tus hijos a ser cristianos. El Señor te abre una puerta para que tú digas, si no llamara tanto a la consagración. Si la consagración fuera porque el Señor, con su autoridad, amado hermano, nos consagra, ¿para qué estamos predicando nosotros? Sino para motivar a la gente a que, amado hermano, la gente decida buscar a Dios. Entonces, es de elección personal. Tú eliges con quién quieres estar. Tú eliges hasta dónde le das espacio a Dios. Tú eliges hasta dónde lo dejas entrar. Tú eliges hasta dónde lo dejas controlar. Y honestamente, hay muchas áreas de nuestra vida que tenemos pomos tapados. Y el Señor nos dice que hay que abrirlo. En el carácter, en el rencor, en la falta de perdón. Y déjeme decirle esto, los que tienen hijos, uno puede desde padre ayudar a los hijos a que sean desde niños gente que perdona. Porque mi padre, aunque no era cristiana, me enseñó a perdonar. Cuando yo tenía una reyerta con alguien, a él le gustaba que porque él era un hombre bravo. Entonces él le decía, no, yo quiero ver la pelea. Pues sí, él era así. Yo quiero ver la pelea. Y nos veía dándonos trompones y que nadie se meta, ¿sabes? Como si fuera un par de gallos ahí en el piso. Y cuando ya terminábamos, nos mirábamos y decía, ya se quitaron la rabia. Ahora se dan la mano. ¿Cómo que sí? Ahora se dan la mano. Y eso a mí, aún sin ser cristiano, nunca fui una persona rencorosa, ni una persona... O sea, me ha sido fácil perdonar. Por eso, hermanos, Dios nos dio un corazón, nos dio una mente para nosotros poder, amado hermano, elegir. Por eso yo te digo, el camino más adecuado es el camino del bien. Cuando tú tienes el control en tu mano, Dios no te va a apagar el televisor para que tú no veas. Eso tienes que hacerlo tú. Y en la medida que tú te consagras, te va a ser más fácil cambiar de canal o cambiar el televisor
porque te vas a dar cuenta que estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Amén. No le eches la culpa a tu esposa de que yo no me consagro por mi esposa. Job se consagró a Dios y tenía una esposita complicadita. Y Dios se la dejó, hermano. Entonces, había una mujer que tenía un esposo que era horrible. Ella se llamaba Abigail. Un esposo que era una persona, hermanos. Y sin embargo, esta era una mujer de Dios. Una mujer consagrada. Es decir, que el medio en el cual vivimos no nos tiene que moldear. Nosotros podemos decidir, Señor, quiero buscarte. Señor, ¿por qué cantamos? Renuévame. Vamos, quiero que tú lo hagas, pero me estoy poniendo en tu altar. Las relaciones personales. Y en la medida que tú buscas, dice, se acercas al Señor, Él se acercará. Y Él hará cambios en tu vida. Amén. En tercer lugar, fuera de la presencia de Dios, podemos ser cortados. Vamos a leer una porción de la palabra. 2:30. Estamos en 1 de Samuel. 1 de Samuel 2. No. Que estoy en segundo. 1 de Samuel 2. 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho. Note que Dios mismo dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, versículo 31, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finnes. Ambos morirán en un día. Dios corta. Sí, Dios es amor, pero se cansa. Tiene un límite. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Dios los tuvo que dejar en el desierto. Todos fueron cortados. Los hijos de Aarón también. Los hijos de Aarón, los hijos del sumo sacerdote. Porque fueron al templo, parece que fueron con unos traguitos, es lo que parece. Sí, el texto parece que da por sentado que fueron con unos traguitos, es lo que parece, porque luego después de eso se dice que el sacerdote no puede tomar vino antes de ir al templo. O sea, parece que fueron medio borrachitos. Y Dios los cortó, hermano. Dios cortó a Sodoma y Gomorra y a las otras 3 ciudades más. Dios cortó a Saúl. O sea que Dios, en la desobediencia, amado hermano, Dios nos puede cortar. Nosotros no vamos a convencer a Dios, no, porque yo soy bueno. No hay nadie bueno.
Solo Dios. Pero Él quiere ver, ¿qué es lo que quiere Dios? Corazón contrito y humillado es lo que Él quiere. Así es. Obediencia. Pero Dios corta. Dios le dijo a Samuel, a este mismo hombre que todavía no su historia empezaba. Samuel, cuando Dios cortó a Saúl, Samuel estaba llorando. Y le dijo Dios, no llores más, Samuel, ya yo acabé con él. No llores más. Entonces, Dios, hermanos, puede cortar. Dice la palabra que los pecados de algunas personas se hacen patentes mientras ellos están en vida, pero a otros se les descubren después. Pero Dios, hermanos, dice que no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Tenemos que, la obediencia es el camino, hermano. Porque la obediencia es lo que va a fluir, no es lo que va a garantizar. Porque no es que Dios se va a mover porque nosotros somos obedientes, no. La obediencia prepara el camino, hermanos, para una vida en la cual Dios se puede manifestar. Es limpiar el canal. Porque la presencia de Dios no es por obra tampoco. ¿Entienden? Entonces, diga. ¿Cómo? La obediencia agrada a Dios. La desobediencia desagrada a Dios. Y es triste, hermano, cómo la gente hoy toma con ligereza. Dice la palabra, los mentirosos no heredarán. ¿Tú ves cuántos cristianos mentirosos? Ah, pastor, usted está diciendo algo raro. Estoy diciendo algo raro. No hay cristianos mentirosos. No vamos a llamarle cristianos porque es lo que tienen el diploma de bautismo en la pared y van a la iglesia, el diezmo, el ofrenda y todo. Díganme. La obediencia instantánea, que el primer pecado fue la desobediencia. Ese fue. O sea, la marca mayor del pecado. O sea, cuando ellos pecaron, desobedecieron. O sea, ¿y qué hizo el Señor? Los sacó. Entonces, imagínense, ¿qué poder tiene el desobedecer a Dios? Sí. Dice que la obediencia, hermanos, hay muchos pasajes que hablan de la obediencia. Es mejor que sacrificio. Obediencia quiero, misericordia quiero y no sacrificios, pero Dios quiere obediencia. Y no veamos, pero ¿qué le pasa a Dios? Que Él quiere que uno tenga que estar allí. Es que Él lo que es el bien. No, lo que Él pide no es una cosa desagradable. Lo que Él pide es para tu bien. Simple y sencillamente es para tu bien. Pastor, y una de las cosas que la gente muchas veces tendemos a no dar, ¿verdad? Porque dice, no, Dios no necesita dinero. Pero si tú obedeces esa parte de la palabra, ¿verdad? Dios no necesita de verdad. Él te quiere bendecir a ti por tú vivir esa parte de la palabra. Esa parte de la palabra. Porque nosotros a veces obedecemos lo que queremos, lo que nos conviene, lo que es más fácil. Dios quiere que lo haga de corazón porque, les cuento algo. Había un chico que estudiando. Una vez él llamó a otra persona y le dijo, oye, pero o sea, no quería dar diezmo. O sea, oye, el diezmo no es obligatorio, o sea, es una obra de la ley. Sí, le dijo, dejó de dar diezmo y se fue para abajo. ¿Por qué? Él ve el corazón de las personas. No obedece. Ve el corazón. Entonces, cuando tú vienes y empiezas a estudiar, ok, sí, entonces yo no debo dar. O sea, estás tratando con el Dios vivo. Exacto. Él ve tu corazón. Sí. Entonces, eso. Yeah. Vamos a dar por último estudio del diezmo. El diezmo no es de la ley. Nosotros no diezmamos por ley. Por gracia. Vamos a explicarlo luego en otro día, ¿verdad? Por gracia. Es una bendición. Así es.
No es que tú te vas a perder el cielo si tú no diezmas, pero te estás perdiendo bendición. Pero bueno, no es el tema de hoy. Entonces, aunque sí, porque es la obediencia, pero bueno, estamos en sentido general, estamos hablando de la obediencia en general, en sentido general. Podemos ser cortados. Sansón era una persona que tenía poderes de Dios, y Dios dice la palabra, dice que llegó un momento que dice, el Espíritu de Jehová se había apartado de él, y él no lo sabía. Porque Dios se cansa. Como tú te cansas de situaciones familiares, como te cansas a veces de tus hijos, que tú dices, te voy a dar 3, estamos aquí en internet, ¿verdad? 3 nalgadas, no, creo que legalmente se le puede dar por las piernas, creo. Pero bueno, nosotros vamos un poquitico más allá de la ley, ¿verdad? Pero es una realidad, hermanos, que nosotros nos cansamos. En el mundo hay todo tipo de leyes y nosotros respetamos las leyes. Si usted no paga a tiempo su teléfono, se lo cortan. Si usted no paga a tiempo su casa, la puede perder. Si usted no paga la multa, se la duplican. Y todo es leyes y leyes y leyes. Y nosotros lo aceptamos. Entonces, podemos ser cortados. Y hay uno de los pasajes de la Escritura que, hermanos, cada vez que lo leo digo, Señor, yo soy de nosotros. Dice, 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, cortado. Estarán 2 en un molino, porque son 2 mujeres. Una dice, una será tomada, estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Así sencillamente, hermano. Porque Dios, no podemos jugar con Dios. Entonces no hay otra alternativa, hermano. Obedecer a Dios es bendición, hermano. Y la paz que uno siente. Mire, yo voy en un avión. Si el avión se va a caer, yo no tengo que estar, ay, perdóname, pero no, hermano. Nosotros debemos estar siempre preparados, en obediencia. Que si se va a caer el avión, digamos, bueno, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se acabó aquí. En tercer lugar, cuarto lugar, y vamos a terminar con este punto, una vida en la presencia de Dios, o sea, en obediencia, es lo único que puede garantizar la protección de Dios. Del que va a estar con nosotros. Del que va a estar contigo. Amén. Porque ¿qué pasa? Dice el capítulo 4 de esta porción bíblica. Dice, 1 de Samuel capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos. La gente de Gaza, hermano. Esos son los filisteos. Esa es la misma zona. Y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová.
para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, recuerden los sinvergüenza aquellos, Ofni y Fitnes, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló, hermanos. Dijeron, ahora sí, tenemos el arca. Tembló la tierra, hermano. No de la presencia de Dios, sino del júbilo de la gente. Cuando los filisteos, versículo 6, oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga del desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel, dígalo usted, fue vencido. Y dice más, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fitnes. Hermanos, si no hay obediencia, usted puede ir en ayuda. Si no está en obediencia, usted puede ir con una Biblia. Recuerdo, ¿se acuerdan en Capillo allá, gloria, un señor que estaba reprendiendo una endemoniada y con una Biblia, hermanos? El demonio le dio una patada al hombre que cayó en la otra calle, en la otra parte de la calle. Porque no es tener una Biblia en la mano, no es ni siquiera leer una Biblia, hay que obedecer, hermano. Es la misma, se comió la Biblia después. Es la misma. Entonces, no es que yo voy al culto, gloria a Dios, hermano. No, yo creo en Dios. Sí, qué bueno. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es la obediencia. El ángel de Jehová acampa alrededor de todo su pueblo. No, los que le temen. Y los que le temen son los que obedecen. ¿Quién es el que mora quién es el que habita al abrigo del Altísimo? Él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Porque tú tienes que meterte, tú tienes que obedecer, hermano. Lo que garantiza que Dios responda es que tú lo obedezcas, que Él te vea quebrantado. Entonces, hagamos lo que Dios nos pide y el resto es pertenecer a Él. Por eso aquellos tres que fueron echados al horno de fuego, ¿cuáles fueron sus? A Gustavo le gusta mucho esta porción, ¿verdad? Dice ellos, sepa tú, oh rey, que el Señor puede librarnos del horno de fuego. Pero si no, sepa que no te vamos a obedecer. En otras palabras, Dios respondió, ellos estaban en obediencia. Dios cayó, cerró la boca o le quitó el apetito a los leones
de Daniel, porque él estaba en obediencia. Él obedecía a Dios. Entonces, hermanos, no olvídese de otro. Todo lo demás es bueno, todo lo demás es maravilloso. Adorar, saltar, todo eso es maravilloso, pero una la obediencia. Y veremos los resultados. No seamos como Sansón, que era mucha bulla, pero era desobediente y Dios terminó dejándolo. Y cuando Dios lo volvió, cuando él volvió a restaurar el pacto, hermano, que él volvió a buscar a Dios. Entonces, vivamos en la presencia de Dios. Vivamos preguntándonos, ¿le agrada esto al Señor? Porque eso nos va a librar de muchas cosas. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Porque cuando tú te preguntes ¿qué haría el Señor en mi lugar? Ya hay cosas que tú no las vas a hacer. Dígame. También debemos de meditar en que somos débiles. Somos tan débiles. No podemos nada. Pero Él quiere oír eso. Él quiere oír que nosotros nos digamos, no puedo. No podemos nada y a veces creemos que podemos. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Y en realidad no podemos y eso es lo que a Él le agrada que venga Corazón contigo. a buscarle, porque sin Él no Nada podemos hacer nada. Amén. Separado de mí, hay que humillarse. La grandeza de David estaba en su humillación. Así que Dios nos bendiga, hermanos, y Dios permita que nosotros podamos orar y pedirle, Señor, ayúdame. No diga, cuente conmigo, pastor. No, porque no lo va a lograr. Señor, yo te necesito. Yo quiero que me ayudes a ser obediente. Ayúdame. Porque a veces no podemos. Hay tantas ataduras del pasado en nuestra vida. Yo le estaba diciendo que yo aprendí a perdonar aún sin ser cristiano porque fue la enseñanza que me dieron. Imagínese a un niño que le enseñan a odiar, porque hay padres que dicen, no, a ese usted no le habla más. Y ese niño va criándose, hermano, como una... Entonces hay cosas que arrastramos que nos cuesta soltarlas. Así que, hermanos, vamos a vivir en la presencia del Señor, porque esa es la vida más hermosa que nosotros podemos experimentar en nuestra vida, vivir en la presencia de Dios. No sé si podemos cantar una alabanza sobre la presencia de Dios. ¿Te sabe alguna? ¿Cómo empieza? En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Queremos decirte que en el fondo de nuestro corazón queremos obedecerte. Pero hay tantas fuerzas, hay tantas ataduras, hay tantos prejuicios
en nuestra mente que se nos hace difíciles. Rompe toda atadura del maligno. Rompe toda atadura de las tinieblas. Haznos entender que tenemos que cortar, Señor amado, con esos esquemas históricos de nuestra vida. Señor,